¿De verdad crees que cuando abres tu tarot conectas con tu intuición? Pues no, conectas con un nido de arquetipos hambrientos, pegados a campos mórficos que devoran tu atención y tu energía, y cada carta sigue cargada de la sombra del creador que la diseñó. He detectado una transmisión en la red que clasifica al tarot como un nido de arquetipos hambrientos, pegados a campos mórficos que devoran tu atención y tu energía. Y adicional a ello, dice que cada carta sigue cargada de la sombra del creador que la diseñó. Vamos a diseccionar estos conceptos desde la física cuántica. ¿Tiene razón o es un discurso más de los despiertos para infundir terror sobre las herramientas que usamos? Si los arcanos del tarot están pegados a los campos mórficos como un nido de arquetipos hambrientos, entonces veamos con exactitud qué son los campos mórficos, cómo operan los símbolos y arquetipos del tarot dentro de ellos, y si realmente actúan como parásitos que devoran atención y energía, alejándonos de nuestra soberanía. Un campo mórfico es una estructura invisible de información que organiza la forma y el comportamiento de todos los sistemas en la naturaleza. No se trata de energía en el sentido convencional, sino de una memoria colectiva que guía el desarrollo de la realidad, basándose en lo que ya ha ocurrido con anterioridad. Este concepto es, en esencia, la traducción física de lo que Carl Jung denominó el inconsciente colectivo. Mientras que Jung describía los arquetipos como patrones psíquicos heredados que habitan en la psique humana, el campo mórfico explica el mecanismo por el cual esa información se almacena y se transmite fuera del cerebro, una red de datos compartida que mantiene vivos los símbolos y hábitos de la especie a través del espacio y el tiempo. Esta teoría fue propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake, quien planteó la existencia de la resonancia mórfica para explicar cómo ciertos aprendizajes o formas biológicas se replican de manera instantánea sin contacto físico. Uno de los casos más famosos que Sheldrake utilizó para documentar esto fue el de los herrerillos, unos pájaros pequeños en Inglaterra. A principios del siglo XX, cuando los repartidores de leche dejaban las botellas de vidrio en las puertas de las casas, estos pájaros aprendieron a picar la tapa de aluminio para beberse la nata. Lo asombroso no fue que un pájaro aprendiera el truco, sino que casi al mismo tiempo pájaros de la misma especie en ciudades muy alejadas, donde era imposible que se hubieran visto o comunicado entre ellos, empezaron a hacer exactamente lo mismo. Fue como si, una vez que un grupo alcanzó ese nuevo conocimiento, este se almacenara en una red invisible y el resto de los pájaros simplemente lo descargaran de forma automática desde el campo mórfico de su especie. Según Sheldrake, los sistemas se influyen mutuamente mediante una sintonía con su propia memoria colectiva. Así, cuando un pensamiento o un símbolo se repite lo suficiente, como ha sucedido con el tarot durante siglos, crea una huella permanente en su campo. Esto facilita que cualquier persona que interactúe con el mazo descargue ese patrón automático, convirtiendo a la carta en una carpeta de archivos compartidos que ya contiene una carga emocional y narrativa predeterminada. Bajo esta lógica, una carta como la Torre sería un arquetipo hambriento que operaría de la siguiente manera. Al ser un símbolo que ha acumulado siglos de carga negativa, en el momento en que aparece frente a ti, en teoría, funcionaría como un disparador que depreda tu energía vital. ¿Por qué? Porque según esta lógica, al reconocer el caos en la imagen, tu sistema nervioso genera una respuesta de alerta, y es precisamente ese impacto emocional lo que nutre al nido de arquetipos hambrientos, alimentándose de tu miedo. Sin embargo, este escenario de depredación energética solo se manifiesta cuando estás frente a un tarotista que opera desde la dualidad. Alguien que cree firmemente en el ataque, en la lucha entre el bien y el mal, y en la ilusión de la separación. Para este tipo de intérprete de símbolos o canalizador, la torre es un presagio de desastre real, porque su propia concepción de la realidad ya está fragmentada. Al interpretar el símbolo desde el miedo, el tarotista no está simplemente leyendo cartas, está abriendo un portal donde colapsa la función de onda hacia la línea de tiempo más desfavorable para el consultante.
Para comprender por qué esto ocurre, debemos introducir dos conceptos clave de la física cuántica: la función de onda y las líneas de tiempo. Imagina que la realidad no es un camino único y sólido, sino el lanzamiento de unos dados infinitos que giran en el aire. Mientras esos dados están suspendidos, antes de tocar la mesa, todas las posibilidades existen al mismo tiempo. A esto se le llama función de onda. En este giro, todas las versiones de lo que podría pasar en tu vida están presentes como datos en cada una de las caras de esos dados. Estas versiones son las líneas de tiempo. Una cara del dado donde el cambio de la torre es un desastre. Otra cara donde es una liberación y otra donde es una oportunidad de oro. Mientras los dados siguen girando y nadie los fija con la mirada, todas esas opciones son igualmente reales en estado de probabilidad. Cuando te sientas a consultar el tarot, lo que estás haciendo es asomarte a ese giro constante de posibilidades. El mazo de cartas actúa como una interfaz que te permite visualizar las distintas caras de los dados antes de que se decanten. Sin embargo, en el mundo cuántico existe algo llamado el efecto del observador. El simple hecho de observar un fenómeno hace que el giro de los dados se detenga y se fije en una cara sólida. A esto se le llama colapsar la función de onda. Aquí es donde la interacción se vuelve crítica. El fenómeno del tarot no lo genera solo la carta, sino la interacción entre dos observadores, el tarotista y el consultante. Imagina que ambos son los que lanzan los dados sobre la mesa de la realidad. Si ambos están vibrando en el miedo y la dualidad, sus mentes actuarán como un imán que inclina el peso del dado para que caiga y se fije en la cara o línea de tiempo más desfavorable, haciendo que esa posibilidad sea la que finalmente se manifieste en la realidad física. En cambio, si el observador, el tarotista, mantiene su soberanía y entiende que la torre es solo un algoritmo de cambio necesario, puede ayudar al consultante a influir en el giro para que los dados caigan del lado de la transformación y el poder. La lectura no es una sentencia de muerte, es un proceso de manifestación donde tú y quien te consulta deciden en qué cara de la realidad van a detener los dados para convertirlos en materia. Pero volvamos al punto de los nidos de arquetipos hambrientos, pegados a campos mórficos que devoran tu atención y tu energía. Dijimos que, bajo esta visión, cada vez que el arquetipo de la torre aparece en una sesión de tarot, dispararía una respuesta automática de miedo o alerta en el consultante, y esa reacción emocional sería, precisamente, el alimento que el arquetipo necesita. Estaríamos hablando de una estructura que devora tu atención y tu energía simplemente porque tú, al reconocer el símbolo de la torre como un desastre fatalista por suceder, le entregas tu flujo vital para mantener vivo ese campo mórfico de angustia colectiva. Desde esta perspectiva, no eres tú quien usa la herramienta, sino la herramienta la que te usa a ti para perpetuar su propia carga. Sin embargo, cuando cambiamos el lente hacia la física cuántica, comprendiendo que eres tú como consultante o como tarotista quien le da la carga semántica al arquetipo, el fenómeno se revela de una forma distinta. Bajo esta lógica, una carta como la torre no es un arquetipo hambriento, sino un punto de acceso a un campo de información donde millones de seres humanos han depositado la frecuencia del colapso y el cambio repentino. No es un ente con voluntad de alimentarse, sino un archivo masivo de experiencias humanas de crisis que están allí, disponibles en la nube o campo mórfico del inconsciente colectivo. La diferencia es sutil pero radical. La carta no te quita nada. Es una base de datos que contiene una frecuencia específica que tú, como observador, estás a punto de decantar. Es fundamental comprender que quienes han construido estos nidos de arquetipos hambrientos, estos egregores o arcontes, hemos sido nosotros mismos. Durante siglos, la humanidad ha alimentado estas estructuras desde una visión de separación, sosteniendo la creencia en una lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra.
Al hacerlo, le otorgamos a los símbolos una semanticidad, un significado, cargada de miedo y fatalismo. Sin embargo, así como nosotros les otorgamos ese poder, de la misma forma podemos transformar su significado para reclamar nuestra soberanía. Este cambio de paradigma no se logra condenando las herramientas que nosotros mismos, como humanidad, hemos alimentado durante siglos. Atacar al tarot por la carga que nosotros mismos le pusimos es como atacar nuestro reflejo en el espejo. Al ser un constructo social e histórico, el tarot ha servido como espejo de nuestro subconsciente al devolvernos nuestra propia imagen. Si lo atacamos o condenamos, no estaríamos solucionando el problema, sino simplemente transfiriendo, una vez más, la responsabilidad a algo externo. En lugar de rechazar estas creaciones de las cuales somos autores, debemos transformar el sentido y el poder que les hemos otorgado. Al entender que somos los únicos autores de nuestra realidad, los arcanos como la torre, la estrella o el diablo dejan de ser arquetipos hambrientos, con voluntad propia, y pasan a ser personajes en nuestra narrativa, a quienes podemos cambiarles el guión en cualquier momento. Entonces, la pregunta final que debemos hacernos es: ¿quién es realmente el egregor, arconte o arquetipo hambriento que se alimenta de nuestra energía? ¿Son acaso las cartas de tarot? ¿O somos nosotros mismos cuando condenamos nuestras propias creaciones? Al juzgar el símbolo y temerle, sigues fortaleciendo la ilusión de la dualidad y la separación. La verdadera soberanía surge cuando dejas de ser presa de tus propias creaciones y decides hacerte cargo, con plena voluntad, como buen hijo de un Dios creador, del significado que quieres que tenga la torre o el diablo en tu vida, y cómo incluso estos arquetipos te ayudan a colapsar la función de onda de la realidad que tú deseas.